Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, lunes por la noche junto a Carmina Valdizán, totalmente en vivo. Carmina, un gusto en saludarla, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? Bien, aquí iniciando el análisis de hoy en la noche, tenemos dos temas que queremos presentarle ahorita en este momento. Me refiero a que en el primero vamos a hablar sobre los retos que la recuperación económica y la recuperación del empleo, esos retos que tenemos ahora en particular, porque las nuevas variantes, el tema del coronavirus, etcétera, está planteando retos no solo en Guatemala, sino también en todo el mundo. Veremos cómo podemos hacer sostenible esa recuperación, entendiendo de que lo que hemos tenido es un rebote y es algo, pues, una discusión entre economistas. En la segundo análisis vamos a hablar de un antejuicio, ese proceso que la Comisión Pesquisidora está llevando a cabo en el Congreso sobre el antejuicio en contra del magistrado de la Corte de Constitucionalidad, José Francisco de Mata Vela. Así que esos son los dos temas, Carmina. Con producción nos confirma que nuestros invitados ya están presentes. Le doy la bienvenida a Claudia Galán de CACIF y a Rodolfo Mendoza de Diestra. Ambos, buenas noches. Bienvenido, Buenas buenas noches. noches. Licenciada Galán, si puede abrir su micrófono, por favor. Lo tengo abierto, Mariana. Gracias, no sé si... muy amable, licenciada Galán. Bueno, bienvenida. A ver, ya hicimos una introducción, hay grandes retos. Escuchamos qué está pensando CACIF en relación a hacer sostenible esa recuperación y recuperar también el empleo. Le escuchamos. Muy buenas noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. Muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente, creo que es importante mencionar que este año pues estamos evidenciando resultados muy positivos para la economía guatemalteca como resultado, pues, valga la redundancia, de esta recuperación económica, aunque responde pues realmente a ese efecto rebote que ya Mariano mencionaba. Sí es importante tener en cuenta que pues estamos viendo también una recuperación del empleo, digamos los indicadores de corto plazo, en el caso del IMAE pues también se ha visto pues niveles muy considerables y niveles de hecho históricos que no se alcanzaban hace pues 2 décadas. De hecho también las previsiones del Banco de Guatemala pues confirman que la economía guatemalteca podría crecer en el orden inclusive del 5% en este 2021 como pues resultado de esta recuperación luego de un año pues 2020 donde vimos una caída de cerca del menos 1.5%. Es importante tal vez notar que esta pues recuperación también responde a una resiliencia de la economía nacional. Yo creo que esto es también un factor fundamental que juega un papel también importante para atraer más y mejor inversión al país, porque sabemos pues que la economía guatemalteca goza de una estabilidad macroeconómica que es su principal activo. Sin embargo, también pues esa resiliencia que tenemos como economía ante los shocks externos también nos hacen tener un importante potencial en este caso pues para la atracción de inversión. Hay un plan muy ambicioso en este caso para poder atraer más y mejor inversión a través del plan de Guatemala no se detiene, que creo que ya trae una ruta muy bien trazada de cuáles son los sectores potenciales a los cuales debemos apostarle para la próxima década y también sobre todo pues esa apuesta y qué conlleva esos planes, tener 3 factores fundamentales en la visión de largo plazo del país. Primero, la infraestructura, el capital humano, y pues sin dejar de mencionar la certeza jurídica, que es lo que el país requiere para garantizar las inversiones. Y por último, pues mencionar que esta recuperación económica pues también se acompaña de una recuperación del empleo, como ya se mencionaba y es parte de esta discusión, que vemos pues que el empleo para el mes de junio alcanzó un crecimiento de cerca del 12%. Creo que es también un tema importante de mencionar, ¿verdad? Que los sectores económicos, a pesar de que hay algunos que fueron muy golpeados por la pandemia y continúan siendo muy golpeados, sí es importante pues mencionar que el turismo y requieren otro tipo de incentivos, pero pues los sectores continúan comprometidos y principalmente las empresas en la generación de empleo formal en el país. Muchísimas gracias, licenciado Mendoza. ¿Cuáles son sus proyecciones sobre el empleo en Guatemala específicamente? Tenemos mucho empleo informal todavía. Afortunadamente hemos tenido una buena recuperación económica hasta ahora, pero se necesita mejorar estos factores sobre este empleo. Bien, primero viendo hacia atrás,
El año pasado, en la recesión ocasionada por la pandemia, que como bien dijo Claudia, perdimos el 1.5% de nuestro Producto Interno Bruto en relación al año anterior. Fue el único año en los últimos 40 años que hemos tenido algo así. Se perdieron en el punto más bajo alrededor de 120,000 empleos. Ese punto más bajo vino en junio del año anterior. Esos 120,000 empleos que se habían perdido el año anterior representaban casi el avance de 5 años completos. Pero a partir de ese mes, el empleo formal comenzó a reportarse al alza. Y el reporte que se sigue es el de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es el ICS. Y para lo que fue marzo de este año, se habían recuperado ya todos los empleos que se habían perdido. La cantidad de empleos perdidos durante la pandemia se recuperó para marzo de este año. Ha continuado creciendo, pero ahorita ya se estabilizó. Vimos en el último mes, el mes de junio, incluso que bajó un poco el reporte de afiliados al ICS, lo cual ya nos demuestra que estamos en esa variabilidad normal mes a mes que lo van a mostrar. Es decir, ya no van a haber, digamos, un crecimiento tan acelerado como veníamos viendo los meses anteriores. Y lo próximo que se espera, el próximo factor que se espera que incida en el crecimiento de empleos formales es el nuevo trabajo a tiempo parcial que ya se aprobó para el país, y en las mejores proyecciones que se han tenido se cree que va a crecer todavía un 10% más el trabajo formal, así que estaríamos esperando entre unos 100,000 a 150,000 plazas de empleo formales en los próximos meses para el país. Bien, pero aclarando, estamos hablando de personas que cotizan al ICS, porque lamentablemente seguimos teniendo muchos sectores y subsectores que, a pesar de que tienen empleo, otorgan empleo, no necesariamente están cotizando, y esa es una gran diferencia en cuanto a hablar de empleos formales. Pero Rodolfo Mendoza, aquí hay un gran reto, ¿no? Porque estamos todo comparando a la 2020, cuando fue un año extraordinario, ambos ya lo dijeron. 2019 traíamos cierta tendencia. ¿Cuándo considera usted que podemos empezar, en comparación a 2019, que veníamos bastante bien, hay que decirlo, pudiéramos superar esas cifras y efectivamente es ver algo diferente a ese rebote, a esa, pues tratar de equilibrar lo sucedido en 2020? ¿Estamos 2022 o hasta 2023? Porque este rebote de un probable 5% ya se anticipó que no continuará más allá de fin de este año. Ya para el año próximo, 2022 y 2023, ya estamos regresando a tasas similares pre-pandemia, que estamos entre 3 y 3,5. Sí, yo quisiera separar la pregunta en dos. La primera parte de la pregunta es cuándo recuperaríamos lo perdido en el año 2020, es decir, cuándo regresaríamos a lo que veníamos en el año 2019, y lo otro es qué poder esperar hacia el futuro. Ya recuperamos lo perdido en el año 2020, los indicadores económicos en general así lo demuestran, los de corto plazo, como lo es el IMAE, el de confianza también. Hemos visto también subir los tributos, los empleos formales, etcétera. Es decir, todos los indicadores nos demuestran que ya hemos recuperado lo del año 2020 y que este año vamos a terminar con un superávit si juntamos ambos años, el año 2020 con el año 2021. El crecimiento esperado para este año se ha venido revisando, que venía en 3.5, hacia 4, hacia 5%. Y si vemos el 1.5 de pérdida del año pasado, pues estamos teniendo uno de los superávits más altos de toda la región latinoamericana. Luego la proyección para más adelante es que continuemos con crecimientos del 3.5, que la verdad es algo que podemos ver como un vaso medio lleno o medio vacío. Medio lleno en el sentido que Guatemala continúa mostrando siempre datos de crecimiento económico a nivel macro, pero medio vacío en el sentido que todavía es una cifra baja si quisiéramos que el país tuviera un impulso fuerte en la economía que le permita a muchas miles de personas salir de la pobreza. Para eso necesitaríamos llegar al 5, al 6% del crecimiento por varios años continuos, y lamentablemente eso no se proyecta a futuro. Guatemala todavía tiene que hacer varios cambios, que primero Dios nos encaminemos hacia allá, como es la inversión,
tanto la pública como la privada, y la recuperación pues de mucha otra parte de la actividad económica, como lo ha sido los sectores del turismo y del alojamiento. Licenciada Galán, países como España ya presentan una preocupación por lo que está causando la pandemia este año, sobre todo con relación a abastecimientos en temas de insumos tecnológicos, no solo insumos, de productos de tecnología como televisiones, computadoras, etcétera, e inclusive para ellos lo que es suministros de ropa y textiles. Esto derivado de los casos de pandemia y específicamente la situación de Taiwán en este momento. ¿Usted cree que esto nos va a afectar a Guatemala este año para poder frenar esta recuperación o son temas totalmente independientes? Sí, muchas gracias, Carmina. Yo considero que hay dos factores fundamentales bajo los cuales pues también, o podríamos hablar, ya que tenemos pues, economistas también aquí en sala, importante tal vez tener en cuenta los supuestos bajo los cuales estamos pues, sustentando estas previsiones económicas para Guatemala en 2021, y es que dependemos de dos factores. Uno es digamos, los esquemas de vacunación, de los avances en la vacunación, y segundo, pues de los casos de coronavirus. Y efectivamente, pues en el país hoy pues ya está confirmada que tenemos pues ya la cepa delta, así que sí consideramos que es importante pues tener en cuenta estas dos variables que pudieran venir a afectar pues, fuertemente esas previsiones económicas, a pesar de estas cifras de recuperación que ya pues se registran en el país. Respecto a fenómenos que, como usted en su pregunta menciona, fenómenos que están ya sucediendo en España, creo que es anticiparse un poco a estos riesgos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que son economías que tienen comportamientos de consumo un tanto distintas a la nuestra, pero sí importante tal vez dejar sobre la mesa estos dos elementos, ¿verdad? Que esta recuperación y este 5% de crecimiento que se prevé de acuerdo a la banca central del país, pues sí es importante dejar en mente pues que todo dependerá de cómo se maneje de aquí en adelante, no solamente los casos, sino también pues los esquemas completos de vacunación, de acuerdo a estimaciones en comparativas con Centroamérica, pues Guatemala tiene apenas una cobertura del 15% en vacunación, hablamos que solamente el 3% de la población pues tiene un esquema completo, el 12% aún pues está pendiente de esa segunda dosis, por lo cual en la medida en que no avancemos pues más rápidamente en cubrir a la población y que el riesgo de la enfermedad pues se reduzca en la cantidad de muertes, pues creo que esa es parte del factor que va a hacer que tengamos pues menos efectos y pues claramente podamos seguir creciendo y pues por qué no, yo creería ahí Mariano y dejaría esto un poco en la discusión que pues este año pudiera ser también esa punta de lanza para cambiar un poco el panorama de esa estabilidad y yo diría tal vez esa tendencia muy lineal de crecimiento, ese 3.5 que no nos permitía caminar a pasos pues mucho más agigantados y por qué no pensar que pues este año pudiera ser esa punta de lanza para buscar pues nuevas oportunidades de crecimiento sostenido para el país. Y creo que el comentario es oportuno y aquí la pregunta entonces sería cuáles son esas condicionantes tanto internas como externas que incidirían en ya sea superar la tendencia general, muy general del 3,5 y tratar de superar y tasas superiores, acercándonos al 5, al 6, pues sean la regla y no la excepción. Más allá de esos tres grandes pilares, Claudia, que usted ya mencionó sobre certeza jurídica, lo de infraestructura, recursos humanos, ¿qué en lo concreto son esas condicionantes internas y externas que ustedes identifican? Consideramos que pues internamente ya han habido ciertos avances, Mariano, la agenda legislativa pues ha lanzado mensajes muy positivos con leyes que posiblemente y sin lugar a dudas van a generar ciertas condiciones y van a cambiar pues los esquemas para atraer más inversión y sobre todo garantizar mayor certeza. Pues tenemos la ley de leasing, la ley antitrámites, que son dos leyes que también van a permitir facilitar pues la creación de negocios y la apertura de más oportunidades, sobre todo de generación de empleo. También la reglamentación del convenio 175, ¿verdad?
esclarecer un poco tal vez solo la vía a través del ICS, pero sí esto va a abrir oportunidades para generar pues más empleo formal en el país. Sin embargo, sí me gustaría dejar sobre la mesa la discusión de generar esas condiciones para atraer inversión, pues sí, como ya lo mencionaba, descansan sobre tres variables fundamentales, que son la certeza jurídica, el recurso humano y la infraestructura, que son factores que también debemos considerar que deben también tener su revisión en el legislativo. Hay ciertas pues, leyes que también están todavía pendientes. Tenemos, por ejemplo, la ley de infraestructura, que es una ley que también permitiría facilitar y viabilizar, digamos, el financiamiento en el largo plazo de la infraestructura que es tan necesaria para el país y que está frenando la competitividad. Por otro lado, tenemos leyes con importante potencial como la ley de estabilidad jurídica, que en este caso pues hay un modelo de esta ley que tuvo mucho éxito en Colombia y que permitió, digamos, atraer y garantizar pues esa atracción de capitales en el mediano y largo plazo para Colombia, por lo cual, digamos, articular no solamente la legislación, sino también esos proyectos de inversión que ya están pues muy bien planteados en el pues, plan de Guatemala no se detiene, donde pues como ya mencionaba hay sectores ya identificados, el sector de manufacturas, el sector de call center y BPOs, tenemos también sectores como el sector farmacéutico, los productos químicos, que son sectores potenciales que ya están identificados como importantes generadores de empleo formal en el país y que son vehículos para poder pues atraer más inversión también. En paralelo a esto, creo que es importante también pues identificar cuáles son esas vías para lograrlo y pues claramente, como ya mencionaba, esto no se va a poder lograr si no trabajamos en esos tres factores, en la infraestructura, en la certeza jurídica y pues en el capital humano pues más calificado y con mejores competencias para el futuro. Gracias, Y me licenciada. gustaría también dar mención acá de otro elemento importante, que es que les apuesta por las exportaciones y es un poco de cara al sector externo, que es lo que esperamos. También se espera potenciar cerca de 20 productos para la exportación en el país, así que consideramos que estos son algunos factores que pues ya están escritos, solamente hay que pasar a la acción. Gracias, licenciada. Quisiera darle la palabra al licenciado Rodolfo Mendoza. Licenciado Mendoza, para que todas estas condiciones se den, necesitamos que haya gobernabilidad en el país. Y si algo no hay en este momento, y lo estamos viendo, es gobernabilidad. Nuestros mismos factores internos de esta resiliencia que tiene el guatemalteco de poder ser autosostenibles en nuestra producción fue lo que nos hizo salir adelante el año pasado y no depender de muchos factores y el comercio internacional, como estamos hablando, como otros países. Sin embargo, sí lo necesitamos para las exportaciones. Y estas leyes no van a pasar si el gobierno no se pone de acuerdo y los organismos del Estado no hacen su trabajo como debe de ser. ¿Qué podemos hacer para que se cumplan estas condiciones y llegar a estas cifras? Porque en este momento sí parecen bastante optimistas, diría yo. Bueno, una de las cosas que hemos visto en el último mes es justamente lo que dices de la gobernabilidad como una de las amenazas que tenemos en nuestro país, específicamente el tema de los bloqueos, las manifestaciones que se han estado dando. Eso ha generado de que el índice de la confianza en la economía guatemalteca haya caído un poco o se ha estabilizado, estancado en el último mes. Y es porque esa falta de gobernabilidad genera una cierta incertidumbre. Para que la economía pueda avanzar y crecer, necesitamos que haya certeza, no solo jurídica, sino también certeza en el ambiente de inversiones. Estamos hoy aquí, por ejemplo, todavía con la incertidumbre de qué va a pasar con el toque de queda. Hoy el Congreso todavía está en esa discusión y no tenemos todavía una seguridad de qué es lo que va a suceder, o si se aprueba o si se imprueba, y qué reacción habrá de tener el gobierno en el caso que se impruebe. Y esos son los tipos de cosas que amenazan en nuestro desarrollo económico. Yo creería que la mayor amenaza que tenemos para no llegar a ese 5% que ahora se está preveyendo para final de año, es el tema de la gestión de COVID y todo lo que alrededor de esa gestión se maneja. Estamos en una cuarta ola de contagios muy alta, que si bien no ha todavía afectado
en gran manera la actividad de los consumidores en comercios, sí empieza a generar temor y ya empezó a generar restricciones en una época donde los demás países de Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, están abriendo de nuevo sus economías y levantando restricciones. Guatemala está poniendo restricciones y eso amenaza, por supuesto, al tema de tener un pleno desarrollo económico. El tema de la vacunación, que tanto se ha hablado, Guatemala va atrasado, aunque se ha avanzado, estamos teniendo 500,000 vacunas semanales, aún así Guatemala va por el 16% del avance de vacunación. La tercera parte del mundo ya está vacunado, 51% Sudamérica, 53% en Norteamérica. Vemos que República Dominicana, Panamá, Costa Rica y El Salvador ya pasaron la mitad de su población vacunada. Guatemala apenas va por el 16%. Entonces, esa es una amenaza en que no se recupere plena confianza para para activar nuestra economía, como una amenaza de posibles nuevas restricciones que éstas se alarguen o vayan creciendo con el tiempo. Y creo que esos son los mayores desafíos que estamos viendo, sumados a la parte de ingobernabilidad que tú mencionabas, Carmina, al inicio de la pregunta. Y precisamente también creo que es importante, hasta esa pregunta ninguno de ustedes había mencionado el factor político, porque es evidente que ya está generando algunas situaciones. Rodolfo Mendoza, este tema no solo de ingobernabilidad que se perciben y más allá de los bloqueos y las manifestaciones, pues también afectan el buen funcionamiento de los órganos del Estado. Estamos viendo en este momento Congreso paralizado con señales de que se va a volver, que ya no se va a mover. Recordemos que hay interpelaciones todavía pendientes que pueden hacer de que las cosas se atrasen más. Para el 2 de septiembre está previsto el presupuesto en medio de discusiones, de probables discusiones de estado de calamidad nuevamente, de interpelaciones, pero también tenemos otros problemas en el sector justicia, no digamos en el ejecutivo. Entonces, ya en ese contexto, ¿en qué momento o a partir de qué se considera que el factor político ya va a generar más incertidumbre y pudiera afectar el buen quehacer económico que hasta la fecha pues ahí vamos teniendo? Bueno, mencionaba Claudia el hecho de que el legislativo había tenido una agenda en cuanto a leyes de interés económico y había aprobado 3 de ellas. Pero ese es el pasado, Rodolfo. Se sigue insistiendo que hay leyes pendientes y está paralizado el Congreso. Sí. No hay interés y hay otras cosas. Entonces no se puede depender del Congreso. Lecturas que estoy teniendo ahora de todo este vaivén de la aprobación del estado de calamidad o no, es que el gobierno ha perdido la mayoría que tenía dentro del legislativo. Y eso, si ya costaba que avanzara una agenda legislativa teniendo mayoría constantemente desde inicios de esta legislatura, y lo que se está evidenciando ahora es que ha perdido esa mayoría. Entonces queda una incertidumbre más grande a ver de qué otras leyes realmente se podrán aprobar, qué pasará con el presupuesto y con la futura junta directiva. Creo que eso viene a añadir un poco más a este tema de la incertidumbre que hemos venido hablando. Licenciada, ¿cuál es su apreciación sobre este tema de inestabilidad política que estamos viviendo para poder lograr estas metas que necesitamos para alcanzar este crecimiento económico? Bueno, sin duda, pues justamente es uno de los grandes retos, ¿verdad? Y ya se mencionaba acá, el país pues sí ha recuperado los niveles de empleo que pues se habían perdido, sin embargo, pues son todavía insuficientes. El crear cerca de 20,000 plazas o inclusive entre 18,000 anuales es insuficiente para las condiciones de crecimiento y desarrollo que requiere el país. En ese sentido, sí es importante dejar mención que el legislativo, como ya mencionaba Mariano, no es el único poder del Estado. Hay 3 poderes del Estado, por lo cual se debe fijar una agenda común, ¿verdad? Una agenda común donde definamos cuáles son las prioridades de nuestro país para primero salir de esta pandemia, porque creo que
si bien hemos salido bien librados, si hemos sido resilientes, un mal manejo y continuar con esta conflictividad, yo diría también con pues cierta agenda política que tampoco deja caminar los temas, no es la mejor manera de afrontar. Así que sí es importante dejar en claro sus pesos y contrapesos y sobre todo pues fijar una agenda común como país y dejar las ideologías políticas quizá de lado y pensar más bien en lo que nuestro país requiere, en enfocarnos en invertir en esa salud que nuestro país tanto necesita y como mencionábamos, pues enfocarnos en esos esquemas completos de vacunación que pues vemos que no han sido pues tan eficientes porque requerimos mayor eficiencia, rapidez para que las coberturas de esquemas completos de vacunación pues sean administradas a toda la población y así reducir más riesgos y continuar con la consolidación económica. Quisiera cerrar este análisis con una pregunta a ambos. Si ustedes tuvieran que seleccionar algo, una cosa que sucediera de aquí a fin de año, ya sea alcanzar el 70% de vacunación, ya sea aprobar una ley, no sé, pero una cosa que efectivamente apuntale hacia futuro las cosas y que pues de alguna manera haga un cambio, ¿cuál seleccionarían ustedes? No, no mucha, una. Claudia y después Rodolfo para cerrar, por favor. Gracias, Mariano. Pues yo escogería justamente apostarle a la vacunación y sobre todo ampliar pues una red de hospitales. Rodolfo Mendoza. El tema del 2021 siempre ha sido y seguirá siendo la vacunación. Creo que Guatemala necesita superar el 50% de su población vacunada para fin de año para poder tener un 2022 con mejores prestaciones. Licenciado Mendoza, partiendo de que la COVID sigue aquí entre nosotros y no se sabe, los datos de la Universidad de Washington no prevén octubre, un cierre de año, octubre, noviembre, muy alentador para Guatemala. ¿Cree que esto nos puede afectar y por eso la vacunación es tan importante? Yo quisiera decir algo sobre las proyecciones de la Universidad de Washington. Voy a decir dos cosas. Primero, yo sigo esas proyecciones todas las semanas, las ajustan semana a semana y mi experiencia me dice que las proyecciones pueden decirte algo en 15 días, especular a un mes, pero a 2 meses es imposible decir lo que va a suceder. Y te voy a dar un ejemplo. El año pasado, hace un año, Coprecovid llegó al Congreso a decir que para agosto del año 2020 iban a haber 450,000 casos de contagios en Guatemala. Al día de hoy, un año después, no hemos llegado a esa cantidad. Eso es solo para darte una idea. Entonces es bueno verlas en el corto plazo, pero no hay que tomarlas tampoco muy a pecho. Creo que la vacunación, entre las cosas buenas que se puede decir la vacunación en Guatemala, es que ha avanzado mucho en la ciudad capital y en el departamento de Guatemala. El 75% de los residentes de la capital que son mayores de edad ya están vacunados. Es casi 50% del departamento de Guatemala mayores de edad están vacunados. Eso va a incidir pronto, yo diría en unas semanas. Estaríamos viendo cómo los casos, por lo menos en el departamento central y algunos otros municipios del interior que han avanzado, van a bajar. ¿Y por qué? Porque ha pasado en todo el mundo. Cuando la vacunación rebasa el 50%, empieza a descender. Así que esperaría que unas semanas estemos viendo cómo baje de acuerdo a lo que hemos visto del avance de la vacunación en el país. Yo había anticipado que se nos terminaba el tiempo, pero producción nos ha concedido ahí el beneficio de unos minutos adicionales, así que hay todavía algunos temas. Claudia Galán, yo quisiera recuperar un poco esta visión y estas propuestas que CACIF ha desarrollado precisamente para tener una brecha amplia de trabajo con una visión muy clara. ¿Qué temas considera usted que están, digamos, como ahí en el canal pendientes, que se detonen, que avancen más? Porque bueno, ya lo que es legislación ya los mencionó, muchos de ellos ya están en el Congreso, pero como que hay otros temas. Recuerdo que el tema del seguro social se convertía en un tema fundamental, hay nuevas autoridades, pero no sé si ya han avanzado u otros temas que usted nos pudiera mencionar que todavía tenemos ahí cosas que hacer. Sí, muchas gracias, Mariano. Pues efectivamente desde CACIF el año pasado, pues una propuesta para la reactivación económica, se planteó el Plan de Reactivación para el Desarrollo con pues 27 leyes, ya, no solamente leyes, sino también acciones para impulsar la economía y reactivarla, ¿verdad?
pues ya hemos mencionado algunas leyes importantes. Sin embargo, hay acciones también que a través de esta propuesta pues subyacen, pues el tema también de impulsar la infraestructura a nivel rural, ¿verdad? A través de pues el riego o otras iniciativas importantes. También importante mencionar que como parte del Bicentenario, pues CACIF ha trabajado en pues un documento hacia un nuevo rumbo, es el título. Se han trabajado pues 5 pilares fundamentales de este documento, pues entre ellos se ha buscado pues cómo fortalecer la institucionalidad pública. Creo que este es un elemento también fundamental porque pues ya lo decía el economista Douglas North, que pues una economía no crece si sus instituciones no son fuertes, ¿verdad? Y aquí hay todo un tema que subyace detrás, ¿verdad? Cómo es importante pues fortalecer el sistema de justicia del país, sus instituciones, también tener en esos cargos públicos a las personas idóneas que también fortalezcan la institucionalidad y que pues tengan toda la investidura en estos puestos públicos, ¿verdad? Otro pues de los pilares fundamentales que se incorporan en estas propuestas pues es también la transparencia y la eficiencia en las finanzas públicas, porque sabemos que todos los años discutimos un presupuesto pues que pues, ya de entrada casi que viene pues, desfinanciado porque no se financia al 100% por ingresos tributarios, sino pues financia con deuda. Sabemos también que pues se ha discutido durante años que la estructura de ese presupuesto, el 70% va al funcionamiento y apenas un 18 o el 20% a la inversión. Entonces son problemas estructurales de las finanzas públicas que realmente no nos permiten salir de este círculo vicioso y sí es importante, fundamental, digamos, pensar y repensar de cuáles son los pilares que el país requiere para poder cambiar las reglas del juego y aquí yo creo que, como ya mencionaba, la institucionalidad pública juega un papel fundamental, lo es también la transparencia, ¿verdad? El poder tener pues servidores públicos que tengan la investidura a los puestos, pero también esas políticas dentro de las instituciones públicas de transparencia. Yo creo que en este gobierno, pues el Ministerio de Finanzas está trabajando muy de lleno en el tema, en buscar justamente cómo esos esquemas de transparencia sean pues una realidad. Hay que también reconocer ciertos esfuerzos en la Superintendencia de Administración Tributaria para, pues a través de la factura electrónica, proveer ciertos sistemas electrónicos que vayan también de la mano a trabajar la transparencia. Sin embargo, hay mucho todavía por hacer, por lo cual están estas propuestas sobre la mesa y sí consideramos, como ya mencionaba, que hay puntos fundamentales en los cuales pues hay que discutir un nuevo rumbo de nación. Licenciado Mendoza, regresando al empleo y la informalidad, vemos que pues la solución que se plantea mucho es que haya más inversión para que haya más empleo formal. Sin embargo, también tenemos que abordar los empleos informales para que estos puedan llegar en algún momento a la formalidad, porque eso ayudaría muchísimo al sistema económico nacional y sobre todo la creación de nuevos empleos pensando en todos los jóvenes que se están graduando y que se están incorporando a la vida productiva del país. Muchos de ellos trabajan en los call centers, pero no podemos esperar que toda la vida estén ahí. Pueden hacer carrera adentro, pero no todos pueden hacer carrera adentro. Así es. Lo principal que hemos hablado en la creación de empleo, la inversión. Guatemala es de los países más bajos en inversión, hay que mencionarlo, en toda la región. Guatemala debe subir, este es uno de los grandes retos que tenemos, de poder subir tanto la inversión extranjera como la nacional, que vendría a crear empleo formal, pero también habría que, creo yo, seguir adaptando nuestros sistemas y creando los cambios que atraiga esa inversión. Uno de los problemas que tenemos es que para el inversor extranjero es muy caro venir a Guatemala a invertir porque no somos competitivos con lo que ofrece Guatemala con el resto de países. Aquí nuestras leyes laborales les ponen un candado muy, muy alto a ellos y por lo tanto prefieren irse a países vecinos a invertir. Creo que tenemos que irnos adaptando. Vimos lo que es el trabajo parcial. Eso es un primer paso, pero necesitamos otros. El tema de la ley de antitrámites es bueno, pero necesitamos algunos otros pasos que dar y poder generar un clima en la cual exista la confianza y también la atracción de esa inversión. Tenemos el 30% alrededor de nuestro
empleo formal, el otro 70% es empleo informal, y no hemos tenido ahorita todavía información de qué sucedió con ese empleo informal después de la pandemia. Es algo que todavía está pendiente de parte de las autoridades, el podernos dar esa información a través del levantado de datos que dan al respecto. Así que hasta no tener eso no podríamos saber qué pasó con el empleo informal, o lo único que tenemos ahora es el empleo formal, que se ha recuperado, pero como hemos dicho, necesitamos crecer a un niveles todavía mayores si queremos orientar nuestra fuerza laboral por la formalidad. Rodolfo Mendoza, ampliemos el espectro del análisis y movámonos a esa aseveración que hizo hace unos minutos en cuanto a que uno de los retos es la gestión de la pandemia en sus diferentes elementos, y hagámoslo sobre esas tendencias que ha identificado y que ponen pues diferentes luces de alerta. Realmente, a su criterio, ¿dónde se deberían de estar concentrando ahorita los esfuerzos para mejorar la gestión, para tener la infraestructura, los servicios de prestaciones de salud disponibles y tratar no solo de bajar los niveles de incidencia de la pandemia, sino que no se convierta en un obstáculo fuerte a nuestro desarrollo económico? Bueno, la primera gran tarea que todo gobierno tiene en la pandemia es fortalecer el sistema primario de salud. Y eso se hace en el caso de los contagios a través del rastreo, contactos. Y eso se logra con pruebas masivas, darle un seguimiento a los contactos de una persona que dio positivo ha tenido, y luego de eso poder aislar a aquellos que están en riesgo de estar contagiados. Esa es la estrategia que han seguido los países de Oriente, donde han tenido muchas menos restricciones a la economía, y por lo tanto son los que menos pérdidas han tenido en el año 2020 y los que más esperan crecer en el año 2021. Esto lamentablemente es algo que desde inicios del año pasado, desde el inicio de la pandemia el año pasado, el gobierno tiró por la borda al decir que no haría pruebas masivas, y creo que ha desacreditado una de las mejores estrategias que ha dado a nivel mundial. Lo segundo que creo que pudiéramos hacer ante la realidad es fortalecer el semáforo de alertas que ya tenemos. El semáforo es una gran idea, es regional, está focalizado según las diferentes localidades, y ya genera un sistema de foros para cada una de las actividades económicas. Pero el problema es que no se sigue porque no se refuerza. Lo que no refuerza el gobierno no lo habrá de cumplir la población. Entonces se sigue realmente en muy bajo porcentaje. Yo creería que el camino que debería seguir el gobierno es reforzar el cumplimiento de ese semáforo, porque allí tiene una gran línea de defensa, de reacción ante la subida de casos. Es más, creería que deberían de hacer eso antes de poner cualquier otra restricción a la economía, porque si lo que ya tienen emitido, lo que ya dijeron que se debe cumplir, no lo refuerzan para que se cumpla, no tiene sentido el poner nuevas normas que aún así tampoco serán cumplidas a cabalidad. Entonces ese sería, creo yo, el segundo llamado, es el reforzar el semáforo de alertas. Y lo tercero es, bueno, tenemos un crecimiento de casos, se está discutiendo actualmente el famoso toque de queda, y una de las preguntas más comunes que uno recibe es si el toque de queda tiene alguna viabilidad en detener los casos. Y yo pudiera decir que realmente funciona primero para detener la cantidad de accidentes o hechos de violencia en la noche, lo cual sí aligera la demanda del sector de hospitales públicos. Lo segundo, porque es una manera que ellos tienen más fácil de parte del gobierno de controlar la actividad social nocturna. Y lo tercero que sirve es para hacer un llamado, es realmente un mensaje político que el gobierno le da al resto de la población, de decir, esto es muy serio y estoy poniendo esta norma para que te cuides durante el resto del día. Después de eso, poco servirá, ya que la mayor parte de la actividad de los ciudadanos se dará durante el día, pero es parte de los beneficios que se puede tener con este famoso toque de queda. Así que estamos a la espera de qué sucederá, por supuesto, con pero siempre
el desafío, y volvemos a regresar, es a la cobertura en vacunación, que el gobierno pues debe ponerse al día con esto. Licenciada, uno de los sectores que se ve, por lo menos por el momento, es la impresión, que está creciendo muchísimo y aunque se pensaba que era el que de los más golpeados, sigue creciendo, es el sector de la construcción. Vienen muchísimos proyectos para Guatemala. El skyline de Guatemala va a cambiar totalmente de aquí a 5 años, no lo vamos ni siquiera a reconocer nosotros mismos. Para que esto se dé y todos estos proyectos en efecto se lleven a cabo, se necesitan muchos cambios, sobre todo en legislación, para poder apoyar esa inversión, porque no solo el mercado guatemalteco debería estar invirtiendo, se podría estar ofreciendo a otros sectores internacionalmente esto. ¿Por qué no se ven más iniciativas que favorezcan ese sector de la construcción, aparte de la famosa ley esta de interés preferencial para la vivienda, que es un enredo y no hay forma de que eso avance? Sí, gracias, Carmina. Yo creo que sí hay unas ciertas pues leyes, de hecho, pues inicialmente estaban como para discutirse en el Congreso, pero ya han avanzado por otra vía, que es la ventanilla ágil para los trámites de la construcción. Creo que esto va a venir también a impulsar muchísimo al sector construcción. ¿Por qué? Porque sabemos que era un sector que tenía paralizadas literalmente sus actividades por la demora en la solicitud de licencias de construcción, porque pues estas solicitudes pasaban por cerca de 9 instituciones del Estado que hoy a través de este proyecto pues ya están homologadas y ya están, de hecho tienen oficinas dentro de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, donde pues se ha permitido que se puedan articular esas instituciones y se hagan pasos electrónicos para las empresas que desean pues acceder a una licencia de construcción y pues activar sus planes de negocio. Así que yo creo que este proyecto es un gran ejemplo de cómo podemos dinamizar la actividad de ciertos sectores que, como usted ya lo menciona, tienen un potencial importante, no solamente para transformar la ciudad y cambiar muchísimo el esquema de construcción del país, la modernización y todo lo que esto articula, sino también para generar pues, empleo y también articular otros sectores, porque hay que decir que la huella económica que tiene el sector construcción es muy importante, pues su efecto de segundo orden en otros sectores económicos tiene pues un derrame económico muy importante, por lo cual al dinamizar el sector construcción también se dinamizan otros sectores importantes de la economía, por lo cual sí consideramos pues que este proyecto de ventanilla única sí va a venir a impulsar el sector construcción. Sí hay que decirlo que la ley de interés preferencial tiene un enfoque principalmente para la construcción de vivienda social, que finalmente también vendría a pues impulsar otros segmentos de construcción en el país, pero consideramos, como ya menciono, que la ventanilla única va a ser también una gran oportunidad para seguir reactivando el sector construcción. Dos datos que apuntalan tanto lo comentado por Carmina y lo que ha dicho Claudia Galán, es de que en este momento hay comprometidos 16,000 millones de quetzales en inversiones nuevas y 2 millones de metros cuadrados nuevos solo en la ciudad capital. Quiero también agradecer a Claudia Galán y a Rodolfo Mendoza que continúen con nosotros. Pues hemos tenido un poco ahí de dificultad en el segundo tema, así que muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es siempre interesante. Entonces, Rodolfo, siguiendo con este análisis que estamos teniendo, ¿qué otros elementos considera que deberíamos de estar nosotros ahora viendo, no solo preocupándonos, sino viendo y trabajando hacia futuro? En el tema económico, yo creería que lo que debemos ver es llevar a los motores que hacen de nuestro crecimiento económico, ampliarlos, ¿verdad? Ahorita lo que más ayuda a que tengamos un crecimiento económico es el consumo privado, por supuesto, pero necesitaríamos ampliar hacia lo que es la inversión. Primero, la inversión pública en el tema de infraestructura. Creo que en medio de una pandemia es lógico que se puede esperar del gobierno que exista una ampliación del sistema de salud, sobre todo que somos uno de los 10 países del mundo con uno de los sistemas de salud más débiles. Entonces, uno de los focos principales donde pudiera existir una inversión pública es en este lado, pero también
se pudiera ver en infraestructura, en puertos, en el aeropuerto. Y estos hacen, no necesitaríamos para eso que existe un cambio de ley. Debería existir una voluntad de poder, la inversión, de poder hacer la inversión, pero por supuesto hay algunas otras leyes que pudieran ayudar a que esto se haga mejor, como la ley de infraestructura y como la ley de las alianzas público-privadas, la ley de interés preferencial de vivienda social, para poner algunos ejemplos. Tenemos también la parte de la inversión extranjera que necesitamos seguir atrayendo. Se han hecho algunas leyes interesantes, pero hace falta algunas otras dentro del Congreso y quisiéramos ver de que ese tema se siga mejorando cada vez más, porque necesitamos pasar a Guatemala de ser uno de los últimos países en el tema de inversión extranjera a por lo menos llegar al promedio. Y una de las maneras de poderlo hacer es a través de impulsar el tema de las alianzas público-privadas, ¿verdad? Lo que ha logrado que otros países, como el caso de Honduras, tenga un crecimiento interesante en el tema del Producto Interno Bruto gracias a esa inversión extranjera. Y lo otro que sería importante es que nuestro motor de productividad mejore a través de capacitaciones, de tecnificación a toda nuestra industria y comercio ya existente en el país, para que sean cada vez más productivos en aquello que ya estamos haciendo. Si logramos, creo yo, poder hacer esos cambios, pudiéramos pasar de lo que vemos como un crecimiento ya normal del 3,5% y pasarlo a lo que Guatemala necesita, que como lo hemos dicho aquí, va del 5 al 6% anual. Licenciada, ¿qué otros sectores de la economía podrían tener este potencial que ahora quizás no estamos identificando para, pues, como diríamos comúnmente, un gallito tapado que podría estar por ahí y que no nos estamos enfocando realmente en ellos para crear este crecimiento económico? Sí, gracias, Carmina. Creo que hay dos sectores importantes que mencionar acá. El sector de manufacturas es un ejemplo importante de, pues que de hecho ya está incorporado en el Plan de Guatemala No Se Detiene, que la idea pues es justamente incorporar cambios tecnológicos y una nueva era para la transformación y las manufacturas en el país. Y otro sector que pues sabemos tiene un importante potencial de crecimiento es el sector de call centers y BPOs, que acá creo que el factor fundamental es cómo pues impulsar el idioma inglés, ¿verdad? Y acá pues ya hay ciertos acuerdos que se han manejado para trabajar un programa pues de esquema de preparación de inglés en cerca de 12 semanas, pero sí es importante tener en cuenta que este sector tiene un importante potencial de generación de empleo formal, podría crear, pues superar esas 20,000 plazas de empleo formal anuales solamente este sector. Entonces sí es importante identificarlos y de hecho ya lo están dentro del Plan de Guatemala No Se Detiene. Como ya mencionaba anteriormente, creo que ya no hay que seguir pues tratando de sobreestudiar el país. Ya tenemos muy claros pues cuál es la ruta. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y articular las instituciones que les compete, poder articular los planes para poder pues, pasar a la acción y poder impulsar mayor desarrollo del país. Claudia Galán, ciudades intermedias, yo creo que es un tema que no podemos omitir si salimos pues, a lo que antes le llamábamos, o yo le llamaba el interior del país. Creo que ya tenemos que abandonar incluso esa terminología. Realmente uno ve cómo una serie de factores, remesas familiares, desarrollo urbano, las transferencias desde el gobierno, en fin, están generando ya nuevos polos, polígonos de desarrollo urbanístico y de situaciones que creo que hace unos 5 o 10 años no se hubieran imaginado. ¿Qué podemos empezar a hacer o seguir haciendo para que esos polígonos de desarrollo que yo en muchos casos no necesariamente planificados, pero que se identifican ya, puedan continuar expandiéndose y dándole nuevas y mejores oportunidades a la gente? Sí, Mariano, creo que todo pasa por una palabra llamada competitividad. En la medida en que apostemos por la competitividad, también vamos a favorecer a esos territorios y ciudades intermedias. Pues primero, cómo fortalecer la infraestructura, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro país tiene una posición geográfica privilegiada y hay áreas que tienen un importante potencial
Sin embargo, solo pensar que de la capital podemos hacer cerca de 9 a 11 horas hacia el Petén, con enormes potenciales de un atractivo turístico impresionante, pero solo pensar en esa cantidad de horas de pues, movilización sí conlleva fuertes retos para atraer inversión, para generar negocios, para pues, también generar esa, como ya usted mencionaba, acercar los territorios, ¿verdad? No se trata de tener dos realidades, sino pues todo lo contrario, ¿verdad? Articular y facilitar pues, las conexiones dentro del mismo país. Así que un factor fundamental pues es la competitividad, cómo pues garantizar y mejorar los caminos rurales también dentro de ciertos departamentos. Otro aspecto fundamental es fortalecer la institucionalidad. Es un aspecto que ya he mencionado, que sí es importante que las autoridades y que las instituciones públicas estén presentes en los territorios y puedan pues mostrar ese fortalecimiento y esa presencia del Estado. Otro factor importante es el factor del capital humano, ¿verdad? Es importante también identificar no solamente, ya lo hemos dicho, los sectores que tienen ese potencial de generación de empleo, sino también que tienen ese potencial, pues identificar el capital humano calificado para que podamos atraer esa inversión y generar esos puestos de trabajo. Realmente estas variables son fundamentales y entran dentro de esa competitividad que como país debemos apostar y mejorar, identificando ya estas brechas y poder pues pensar en cómo cerrarlas. Bien, agradecemos a Claudia Galán y a Rodolfo Mendoza que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables por haber aceptado la invitación de Canal Antiguo. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Bien, Carmina, cerramos el análisis y bueno, cosas se pasan y hay que adaptarse a las mismas. Exactamente. Y en el Congreso las cosas siguen igual, no está pasando nada, están reunidos, hay 157 diputados en el hemiciclo. Bueno, creo que será una noche larga y probablemente nos vamos hasta la madrugada a ver qué sucede. Buenas noches, un gusto. Buenas noches.